Muy bien, en este nuevo video vamos a abordar con mayor detalle lo que es la definición de pH y cómo las propiedades ácido-base del agua, cómo su comportamiento anfótero da origen a una escala que se utiliza muchísimo en los experimentos en soluciones acuosas y le da una base teórica muy interesante a lo que es el equilibrio químico en fase acuosa. Para eso entonces, enlazando un poco con el video anterior, recordemos que las propiedades ácido-base del agua pues son excepcionales, ¿sí? Es muy llamativo entender cómo una molécula tan sencilla como H2O puede comportarse como ácido frente a una molécula o comportarse como base frente a otra especie química completamente diferente. Alguien diría que solamente el comportamiento ácido-base lo tiene el agua. No, eso no es cierto. Otras moléculas sí pueden exhibir el anfoterismo, pero lo que sí hay que remarcar es que no es toda la tabla periódica ni todos los compuestos, pero tampoco hay que dejárselo únicamente al agua. El agua, a diferencia de lo que nos muestran algunas películas, es un electrolito muy débil. ¿Qué quiere decir un electrolito? Que aunque efectivamente en cierta proporción el agua se puede disociar en un catión y en un anión, que sería el catión hidronio y el anión hidroxilo, lo hace en una medida muy pequeña. Esa cantidad de iones que forma pues es muy baja y por ende si le medimos la conductividad eléctrica pues va a ser bajita y por ende de hecho ni siquiera si cerramos un circuito eléctrico con un bombillo incluido en donde el agua sea pues la solución intermedia pues no se va a encender la luz del bombillito porque pues el agua es un electrolito muy débil. Es un mal conductor de la electricidad, pero no hay que, como les arranqué diciendo en mi discurso, no hay que olvidar que en alguna proporción el agua se disocia en sus iones constituyentes y eso se llama una ionización leve. Aquí está representada dicha reacción de ionización y como trae la doble flecha, pues ya vamos intuyendo que es un proceso reversible. Cada vez que vemos el agua líquida, por ejemplo en un vasito de agua servido que nos vamos a tomar, que vamos a beber, hay que considerar ahí desde la parte microscópica que una proporción de esas moléculas de agua líquidas en ese mismo instante se están transformando en el catión hidronio y en el anión hidroxilo. Pero con esa misma velocidad el catión hidronio con el anión hidroxilo se están combinando nuevamente para regenerar el agua. Como esta es una reacción en equilibrio, cualquier reacción en equilibrio es susceptible de tener una expresión de la K sub C, de la constante de equilibrio, ¿sí? Entonces yo quiero que ya cada uno vaya pensando cuál sería la expresión matemática para la constante de equilibrio de la reacción de ionización del agua. Quiero aquí darles de una manera gráfica a entender qué es lo que pasa en esta reacción de ionización del agua. Entonces para esto, miren que hay una notación que estamos marcando acá, una molécula de agua, lo vamos a llamar molécula de agua 1, y ahora yo la voy a colorear, pues resaltar mejor, con este azul claro, y la otra molécula de agua le vamos a poner aquí un subíndice 2, y lo estoy resaltando con color amarillo. Ambas son moléculas de agua, ambas, pero al enfrentarse una a otra, una de ellas adquiere el rol de ácido y la otra adquiere el rol de base. ¿Por qué ácido y base? Pues veamos acá. Entonces, para el caso de la molécula que se comporta de agua, que se comportará como ácido, vamos a tener muy presente la polarización del enlace que hay oxígeno-hidrógeno. Recuerden que este enlace, ¿sí?, puede irse rompiendo fácilmente. Si se rompe fácilmente, entonces, ¿qué vamos a tener? Aquí hay que escribirlo. Se va a ir debilitando ese enlace. Entonces, pongamos que el enlace que se debilita es este.
Si se debilita, entonces esta molécula de agua azul va a perder o va a ceder o va a producir o va a generar el catión hidróneo. Recuerden que el hidrógeno antes de irse le deja su electrón al oxígeno y se va como volando por ahí como un catión, ¿cierto? El protón que tanto les he hablado. ¿Y a dónde va a parar este protón? Pues miren esta belleza que encuentra acá. En la molécula de agua vecina, que ahora la voy a colorear, bueno, ya dije que no es colorear, que la voy a resaltar en amarillo, ¿sí? Lo que vemos acá es que él encuentra dos pares electrónicos libres totalmente disponibles, ahí, lindos, abiertos para ese protón. Entonces, pues se va a combinar y va a dar origen a esta otra molécula que ya sabemos que se llama el catión hidróneo, representado en los libros como H3O+, ¿sí? Ahí está, mire la representación y es un catión. ¿Y qué va a pasar? Para la molécula de agua azul, que fue la que se rompió el enlace oxígeno-hidrógeno y el hidrógeno antes de irse como catión le dejó el electrón al átomo de oxígeno, pues forma un anión que es el ion hidróxido, o el ion hidroxilo, bueno, hidroxilo. Perfecto. Y entonces, ¿qué estamos notando? Que la misma molécula de agua, vecinas y todo, en un escenario se comporta como ácido para la molécula de agua vecina y la otra molécula vecina se comporta como base para la molécula de agua inicial, la que está al ladito. Vuelvo y repito, el agua tiene el comportamiento anfótero, pero no es la única que lo exhibe, ¿sí? Aunque pocas moléculas pueden recibir el carácter anfotérico. Y por eso miren esta reacción como está escrita. Dos moléculas de agua neutras, tranquilitas. Cuando hay el proceso de ionización, una de ellas se convierte en el ion hidróneo debido a la transferencia de un protón de una de las moléculas de agua hacia la otra, y el otro producto es el ion hidroxilo. Como verán ahí, hay balance de masa y balance de carga, ahí no hay problema, y es un proceso en equilibrio. Esta reacción se denomina como autoionización del agua. Auto porque es el agua solita que lo hace. O también en otros textos lo llaman como autoprotólisis del agua. Entonces, para que lo tengan escrito aquí y lo tengan súper presente en su mente. Reacción de autoionización del agua. Y aquí pues está un ejemplo más gráfico. Bien, pero yo les dije que fueran teniendo en mente cómo sería la expresión matemática de la constante de equilibrio de la reacción de la autoionización del agua o autoprotólisis del agua. Esa manera de expresar el comportamiento que tiene el agua para ionizarse y para dar origen al catión hidróneo y al anión hidroxilo se ve especificada en esta expresión. Ustedes dirán, uy, pero me falta el denominador, la constante de equilibrio le hace falta un denominador, es productos de bioreactivos. Pero si recuerdan lo que habíamos visto al comienzo como las generalidades del equilibrio químico, claramente les insistí en que un líquido puro o un sólido puro se obvia de la expresión matemática de la constante de equilibrio, no se tiene en consideración. Si ustedes habían propuesto aquí que dividía la concentración del agua líquida, les pido que recuerden las generalidades. El agua líquida no tiene concentración, o bueno, sí, es muy alta de hecho. Si hiciéramos un cálculo ahí aproximado de 55 molar más o menos. Es una molaridad supremamente alta, entonces este término siempre va a ser constante a lo largo de cualquier proceso. Podemos decir que equivale a 1 y el 1 ustedes saben que lo obviamos de cualquier expresión matemática, ¿sí? O sea, lo obviamos es que no, está ahí pero nos da pereza escribirlo. Aquí sabemos que también el exponente del ion hidróneo sería 1 y del ion hidroxilo sería 1, pero sabemos que podemos omitir su escritura. Lo mismo acá, por eso el agua líquida no se contempla dentro de la expresión matemática de la constante de equilibrio. Y esa constante de equilibrio tiene
nombre propio. Aquí vamos a empezar de ahora en adelante a darle apellidos a esas constantes de equilibrio. Aquí les estoy colocando, también me pareció súper pertinente decirles que dependiendo del texto de química que consulten, porque yo tengo fe que ustedes ahora lean de los libros, también para estudiar, algunos libros manejan la constante de autoprotólisis o autoionización del agua como el producto de la concentración de hidrógenos por la de hidroxilos. En cambio, en otros libros utilizan el producto de la concentración del catión hidrógeno positivo o protón por la de hidroxilos, pero estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? Sino que en este caso el ion hidróneo es la representación del catión hidrógeno positivo en agua. Que recuerden que el catión puede estar por ahí solito, forever alone, pero si hay una molécula de agua cerca, vecina, recuerden que el oxígeno tiene dos pares de electrones libres, pues es inevitable que ellos dos se combinen y que le den origen ¿a qué? Pues al famosísimo ion hidróneo, H3O, que todo esto tiene carga positiva. Pero quiero que quede en su mente que son la misma cuestión, no es nada diferente. Yo puedo escribir o el ion H positivo o puedo escribir el ion H3O más positivo. Estoy haciendo referencia a lo mismo, al protón que procede del agua. Y como les venía diciendo que la constante de equilibrio de la reacción de disociación, de autoionización del agua tiene nombre propio, ese nombre propio se llama KW. Y pues el KW deriva es que en inglés pues agua es water, y entonces llamamos KW. KW es igual al producto de la concentración de iones hidróneo por las del hidroxilo, ¿sí? Independiente de la notación que estemos utilizando según el libro. Y lo interesante aquí es que los científicos han medido el valor de esa constante de equilibrio, que yo les he dicho que es un valor numérico fijo, que depende únicamente de la temperatura, y a 25 grados Celsius se ha establecido que el valor de ese KW es 1.0 por 10 a la menos 14. Y es un número con el cual vamos a estar familiarizados y lo vamos a estar usando demasiado en los problemas o ejercicios que vengan de ahora en adelante. KW, que es la constante de autoionización o autoprotólisis del agua, a 25 grados Celsius equivale a 1.0 por 10 a la menos 14. Ahora bien, les estaba hablando que las propiedades del agua dan origen a una escala de pH. ¿Cómo así pH? Sí. Si pensamos que el agua se conoce por su carácter neutro, ¿por qué es neutro? Porque debe haber una igualdad en la concentración de los iones hidróneo en relación a los iones hidroxilo. Cuando las concentraciones son iguales, pues decimos que el agua es neutra. Cuando ya empiezan a tener diferentes valores de concentraciones de iones hidróneo y de hidroxilo, entonces aparecen los otros escenarios de acidez, ¿sí? Y el otro escenario que tendríamos que hablar es el escenario de la basicidad. ¿Cuándo se dice que una sustancia es básica? Cuando la concentración de hidróneos es muy pequeñita en relación a la concentración de hidroxilos. ¿Cuándo decimos que una solución es ácida? Cuando pasa lo contrario. Cuando la concentración de iones hidróneo supera a la concentración de iones hidroxilo. Cuando es mayor, por eso hablamos de acidez. Hay más iones hidróneo, porque recuerden que el ion hidróneo es el mejor ejemplo de lo que es un ácido, ¿sí? Y muy poca cantidad de OHs. Pero entonces miren teóricamente lo que esto conlleva. Si hay una escala en donde todo es neutro y es porque las concentraciones del ion OH son iguales a las del ion H+, pues si ya sé que el valor de KW es 1 por 10 a la menos 14, pues significa que ese valor de igualdad entre la concentración de iones hidroxilo y la concentración de protones pues debe ser 1.0 por 10 a la menos 7. Porque si multiplican estos dos números entre sí, pues les va a dar 1.0 por 10 a la menos 14. Es una operación matemática sencilla. Misma base, solamente sumamos los exponentes. Menos 7 igual a menos 14.
Esto da origen entonces a una medida de la acidez y es el concepto de pH. El concepto de pH pues tiene un origen un poco más antiguo. Se dio de manera empírica al conocer que diferentes zumos de los jugos te generaban esa sensación de astringencia y de escozor y picor en la boca, y que los componentes de naturaleza básica o alcalina, porque también se conocen como alcalinas, tienen de hecho una agresividad química, ¿cierto? Una reactividad muy alta, pueden disolver incluso grasas, por eso es que nuestros limpiadores son de naturaleza básica. ¿Sí? El Mr. Músculo y el jabón de baño, el jabón de la loza, son de naturaleza básica, porque tienen la capacidad de emulsificar grasas y pues limpiar. Entonces, el pH tiene una definición matemática y es como el logaritmo negativo en base 10 de la concentración del ion hidrógeno o del catión hidrógeno. ¿Sí? Esta es una manera de escribir lo que nos va a permitir de aquí en adelante el calcular el pH. pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrógenos. O dependiendo del libro, pues también lo vamos a ver como pH es igual a menos el logaritmo de los protones. Pero recuerden que estamos hablando de la misma cosa. No estamos cambiando nada. Profe, ¿no es lo mismo que hay un oxígeno? No, es lo mismo, ¿sí? En la parte superior, el H3O más está diciendo que el hidrógeno está acuoso, está hidratado, está rodeado por moléculas de agua. Basándonos entonces en la definición de pH neutro y la constante de autoprotólisis del agua KW, pues ya habíamos dicho eso, que 1.0 por 10 a la menos 7 multiplicado por 1.0 por 10 a la menos 7 me da el valor, el famoso valor de la KW, 1.0 por 10 a la menos 14. Y de la definición de pH, esto viene de un científico que se llama Sorensen, la definición de pH, que es el potencial de hidrógeno, por eso se llama pH. Aquí quiero también que quede muy claro, supremamente claro, la notación de pH. La P es minúscula, siempre. Y luego la H que lo acompaña es mayúscula. No es como lo ponen en los comerciales de Intibón y eso, en las propagandas de la televisión. ¿Sí? pH en mayúscula, eso no es nada químico, ¿ok? pH, así se escribe. Si yo quiero despejar la concentración de hidrógenos, pues esta es la expresión, ahorita vamos a hacer un ejercicio. Y recordemos pues que una disolución ácida es aquella que tiene una alta concentración de hidrógenos, pero cuando hallamos el pH me da menor que 7. ¿Sí? La explicación es netamente matemática porque estamos hallando al menos el logaritmo en base 10 de una concentración. Si la solución es básica, recuerden que la concentración de hidrógenos es bajita, entonces cuando hallamos en menos el logaritmo de dicha concentración, ese logaritmo me va a dar mayor que 7. Básico, pH mayor que 7. Pero si la solución es de carácter neutro, es porque la concentración de hidrógenos es igual a la de OH y no es cualquier valor, es 1.0 por 10 a la menos 7. Y al hallarle el menos logaritmo a 1.0 por 10 a la menos 7, el pH es 7. Entonces miren cómo desde el equilibrio químico llegamos al establecimiento de una escala de acidez. Y esa escala está dada por el pH. Aquí en el lado derecho pueden contar con un listado de fluidos muy comunes y el pH que tienen más o menos. Entonces, por ejemplo, la saliva tiene un pH ligeramente ácido, 6.4, 6.9. ¿sí? El jugo gástrico en el estómago, que es puro ácido clorhídrico, tiene valores de pH entre 1 y 2, o sea, una alta concentración de hidrógenos. E interesante aquí, por ejemplo, lo que les decía, los productos de aseo, que es para limpiar las grasas, como el amoníaco doméstico, tiene pH superiores a 11.5, o sea, una alta concentración de iones OH y baja concentración de iones hidroxilo, para que tenga ese valor de pH. Entonces, hagamos algunos ejercicios rápidamente. ¿Qué tal que el enunciado me dijera lo siguiente? La concentración de iones hidrógeno en una botella de vino de mesa, justo después de que se le removió el corcho, fue de 3.20 por 10 a la menos 4 molar. Solo se consumió la mitad del vino. Se dejó ahí, como cuando dice solamente hay una botella para dos y no somos como muy amigos del vino, quedó un poquito de líquido. Después de otro tiempo, después de un mes, dice aquí, después de haber estado expuesta la botella de vino al aire,
Se vuelve a abrir la botella y ahora se determina que la concentración del ion hidronio o del ion hidrógeno positivo es igual a 1.13 por 10 a la menos 3 molar. Calcule el pH del vino en estos dos escenarios. ¿Cuáles son esos dos escenarios? Pues primero, apenas está fresco y se le quita el corcho, ¿cierto? O sea, recién abierta la botella, mejor sería la expresión, y para poder calcular el pH, pues hay que saberse la fórmula de pH. pH es igual a menos el logaritmo en base 10 de la concentración de hidróneos. Y recién está abierta la botella, esa concentración es de 3.20 por 10 a la menos 4 molar, eso lo dice el enunciado. Lo único que nos queda es reemplazar. pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de hidróneos. ¿Cuál es esa concentración? 3.2 por 10 a la menos 4. Y haciendo la operación en la calculadora, utilizándola bien, ¿cierto? Nos arroja que el resultado es 3.49. Un pH menor que 7. Si es un pH menor que 7, sin lugar a dudas estamos hablando que el vino es ácido. Y hay varios ácidos orgánicos que le otorgan dicha propiedad al vino, como el ácido tartárico, ¿vale? El ácido tánico también que está en los vinos. Y ahora, después de abrir la botella, pero después de un mes, ¿no? Después de un tiempo más larguito, ¿cómo calculo el pH? Pues con la misma fórmula, pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidróneos. Me dicen que después de abierta y estar expuesta un mes ahí al aire, la concentración es de 1.13 por 10 a la menos 3, entonces ese valor vengo y lo reemplazo acá, y me queda que el pH es igual a 2.95. ¿Qué podemos intuir? Que cada vez está haciéndose más bajito el pH, y si disminuye el pH, pues estamos hablando que la muestra es más ácida. Ahora bien, a la par de lo que es el pH está la medida del pOH, que es de la basicidad. Y de manera análoga, el pOH da origen a una nueva escala y se calcula numéricamente como menos el logaritmo en base 10 de la concentración de hidroxilos. Siempre logaritmo en base 10 y siempre la P al comienzo minúscula. Pues aquí no hay nada que hacer, ¿cierto? En todos los libros lo vamos a encontrar de la misma manera. pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de OH. Como venimos de la definición de la reacción en equilibrio de autoprotólisis del agua, y que KW equivale a 1.0 por 10 a la menos 14 a 25 grados Celsius, pues también de aquí podemos despejar lo que sería la concentración de OHs en términos de la escala de pOH. Y surge aquí algo muy interesante, pues no les estoy haciendo como tal la deducción matemática, pero sí quiero llegar a la ecuación final. Y es que siempre se cumple que el valor del pH, si le sumo el del pOH, me da 14. O sea que, si al vino yo le conozco que el pH era 2.9, yo sé que la suma de 2.9 más X me da 14. ¿Qué sería X? El valor del pOH. Y yo lo puedo despejar porque esta ecuación es de grado 1 y lo único que tengo que hacer para despejar una u otra variable es pasar al otro lado a hacer una resta. Entonces no tiene nada del otro mundo. Aquí nuevamente recalcar que es acidez y que es basicidad. Entonces, un ejercicio. Dice, el pH del agua lluvia recolectada en determinada región y en un día particular fue de 5.66. El pH, miren que una vez, ya aquí no les estoy dando la concentración de hidróneos, sino les estoy dando el valor del pH. Si el pH fue de 5.66, calcule la concentración molar de hidróneos y calcule la concentración de hidroxilos en la muestra. Recordemos entonces la definición matemática de pH. pH es igual a menos el logaritmo en base 10 de la concentración de hidróneos. Pero, ¿qué datos me está dando el ejercicio? En este caso el ejercicio me está dando es el pH, no los hidróneos. Entonces, para poder despejar el valor de la concentración de hidróneos, aquí hay muchos chicos que como que les robaron las matemáticas en el colegio o que nunca le pararon bolas a las matemáticas en el colegio. La idea es que aquí despejemos la variable a la cual se le está aplicando el logaritmo en base 10.
Entonces no puedo pasar simplemente el logaritmo a dividir, eso es uno de los chistes matemáticos que más, con los que más molestan los profesores, ¿no? Para poder despejar el valor de hidrógenos o de hidrógenos positivos, hay que utilizar la operación inversa, la logaritmación en base 10, que sería la potenciación, ¿cierto? Potencia de 10. Entonces por eso miren que ahora coloqué 10 grandote a ambos lados. ¿Para qué? Para mantener la igualdad. Como es una ecuación, yo debo mantener la igualdad, aplicando la misma operación a ambos lados, para que no tenga problema alguno. Me queda 10 a la menos pH es igual a 10 a la logaritmo en base 10 de la concentración de hidrógenos. ¿Por qué tiene que ser a la menos pH? Porque recuerden que la definición de pH es el logaritmo negativo. No puedo simplemente porque sí quitar ese signo negativo, ¿no? Yo lo tengo que mantener. Y llego entonces a la expresión que me permite despejar la concentración de hidrógenos, que es la siguiente. Concentración de hidrógenos siempre será igual a 10 a la menos pH. 10 elevado a la menos pH. Como tenemos el valor del pH, de esa muestra de agua lluvia que era 5.66, pH siempre es positivo, pues lo coloco ahí, solamente que por el despeje lo tengo que sí o sí colocarle en -1 antes, y al hacer el despeje me da un valor de 2.19 por 10 a la menos 6. ¿Qué estoy despejando? La concentración molar de hidrógenos. Pero ahora, ¿de dónde saco la concentración molar de hidroxilos en la muestra? Pues de la famosa relación que les dije hace unos minutos. Se sabe que para soluciones acuosas que tiene una escala de pH de 0 a 14, porque solamente el agua tiene una escala de 0 a 14, cuando todo se hace en agua, la suma de pH más pOH es igual a 14. Punto. Si ya tengo el valor del pH, pues puedo despejar la incógnita que sería el pOH. 14 menos 5.66 y eso me da un valor de 8.34. pOH, ojo, una cosa es leer pH y otra cosa es leer pOH. Un valor de pOH alto me está indicando que esa muestra no es básica. De hecho es lo contrario. Si el pOH me da muy alto, la muestra es ácida. Y si me están pidiendo la concentración de hidroxilos, yo puedo hacer una extrapolación de la explicación que les di acá. Y me quedaría que 10 elevado a la menos pOH es igual a la concentración de hidroxilos. Y haciendo el reemplazo correspondiente me conduce a un valor de 4.57 por 10 a la menos 9. Eso ya sería pues lo que me permite darle la respuesta al ejercicio. Y ahora, además de eso, quiero que tengan muy presente qué pasa si yo multiplico la concentración de hidrógenos que acabamos de calcular, porque es para la misma muestra de agua lluvia, por la concentración de hidroxilos de esa misma muestra de agua lluvia. Si yo multiplico estos dos valores, el resultado me da KW 1.0 por 10 a la menos 14. ¿Y por qué me da 1.0 por 10 a la menos 14? Pues la explicación es que estoy multiplicando la concentración de OHs por la concentración de hidrógenos. Y siempre esa multiplicación me da a 25 grados Celsius o el valor de 1,0 por 10 a la menos 14. Listo. Entonces hasta aquí terminamos este video de toda la teoría de pH, de la escala de pH, de la equivalencia muy importante entre la suma de la pH y pOH, que siempre es 14, y adicionalmente el reconocer que el agua es una molécula maravillosa, excepcional, que el agua, dos moléculas de agua al entrar ahí en contacto generan una transferencia de protones o transferencia de hidrógenos y conducen a la explicación de el anfoterismo, ¿cierto?, en el agua. Entonces con eso terminamos el video. Ojalá haya sido claro para ustedes y pues nada, de ahora en adelante hacer muchos ejercicios de cálculo de pH.